Bien, vamos a ver un panorama de las ofrendas en el Nuevo Testamento. Las ofrendas. Hablamos de bienes, hablamos de dinero, hablamos de ropa, hablamos de alimento, hablamos de todo lo que pueda ser un bien que pueda llegar a beneficiar a otro. Así que vamos a ver a dónde llegamos hoy. Esperamos terminar en 2 domingos, porque después ya se nos viene algo que vamos a tener que hablar de otra ofrenda, la ofrenda de Dios para nosotros, ¿no? Pero vamos a ver un panorama de lo que el Nuevo Testamento nos habla acerca de las ofrendas y cómo podemos aplicarla nosotros a nuestra vida como iglesia y a nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia local. Y todo esto tiene que ver con cómo administramos nuestro dinero, sea poco o sea mucho, cómo administramos nuestros dineros y nuestros bienes, cómo honramos a Dios con nuestros bienes, como dice el libro de Proverbios. Así que vamos a mirar algunos pasajes. Hoy solamente creo que vamos a cubrir las necesidades específicas, puntuales, que existen en algunos hermanos, a veces cerca, a veces lejos, pero que la Biblia las cubre de esta manera. De hecho, la mayor parte de los pasajes acerca de las ofrendas que tenemos tiene que ver exactamente con esto, con la ayuda, las ofrendas que podemos dar a nuestros hermanos para hacerles de bendición. Esos son los contextos que vamos a intentar mirar en esta tarde. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Este es el pasaje más largo porque de hecho es capítulo 8 y capítulo 9, donde Pablo habla acerca de las ofrendas. Nuestro hermano Pablo, pero no el apóstol, Pablo Álvarez, ha estado enseñando a los varones acerca de esto y probablemente podamos tener algunas etapas más para que nos ayude en la administración en nuestras casas. Así que después compartir con sus esposas para ver qué hacen con el dinero que estamos derrochando. Cómo podemos administrarlo mejor. Pero hoy vamos a ver acerca de las ofrendas de la iglesia, ¿sí? Cómo podemos administrar nuestros bienes para ser de bendición a otras personas. Capítulo 8, entonces, versículos 1 en adelante. Otra vez, el contexto lo dice como un título no inspirado allí, la ofrenda para los santos, y se trata exactamente de eso. Se trata de cómo podemos ayudar a nuestros hermanos, de qué manera, con qué ánimo, cuando ellos tienen necesidades. La sabe uno, pero no puede cubrirla, así que puede buscar a otros que sean de ayuda para cubrir esa necesidad. La sabe uno, pero puede cubrir esa necesidad, así que adelante, puede hacerlo, y van a ser bendición para otro. Bendición para otro. Todos podemos hacer en alguna medida esta ayuda para los hermanos. Este pasaje, por ejemplo, dice versículo 1, vamos a hacer un poquito porque vamos a ir a otro inmediatamente. Dice asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy pues testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Las iglesias estaban siendo bendecidas, beneficiadas, y las iglesias enfocaron su mirada en algo que había sido un pedido apostólico en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículos 9 y 10. Aquí Pablo sale con la bendición de la iglesia en Jerusalén y dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo
para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Por supuesto está relatando un hecho que ya pasó. Ya pasó. Pero cuando eso pasó, cuando los hermanos en Jerusalén le dieron la derecha para que Pablo y los otros salieran a los gentiles, les piden lo que dice el versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Cuando vemos estos dos capítulos de 2 Corintios 8 y 9, lo que encontramos es la respuesta de Pablo a un pedido apostólico. No se olviden de los pobres. Y vamos a ver un poquito más abajo, si nos da el tiempo, de qué se trataba exactamente esto, ¿sí? Pablo con diligencia procuró que los pobres tuvieran cobertura. Y para eso habló a cuánta iglesia hubiese en su camino para dar ayuda necesaria en otros lugares, ¿sí? En Hechos 24:17, Hechos 24:17, dice Pablo también testificando, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Bien, este acto de ofrendar, de dar limosnas, lo que Pablo estaba haciendo era poner en práctica la misericordia, porque está relacionado con eso, con aquellas personas que tenían dificultades verdaderas para tener las cosas básicas. Tenían dificultades para tener las cosas básicas. No es que precisaba un celular última generación. No estaba precisando eso. No estaba precisando un televisor 50 pulgadas para ver el mundial. No estaba precisando manjares en su mesa. Estaban precisando lo básico. Por lo tanto, lo que Pablo no dejó de hacer fue acordarse, no dejó de acordarse de aquel pedido apostólico que había tenido allí en Jerusalén. Acuérdense de los pobres. Dar con misericordia es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y vamos a ver ahora en estos capítulos cómo le llama Pablo, cómo le va llamando a lo que es ofrendar, a lo que es dar. ¿Sí? Cómo beneficiamos a otros, cómo bendecimos a otros con lo que tenemos y que a veces cuesta también. Igual renunciamos a parte de ello. Así que vamos a orar y vamos a ver un pantallazo de algunos pasajes más. Padre, pedimos que tú nos bendigas, pedimos tu ayuda. Oramos que como iglesia podamos ser sabios en suplir las necesidades de hermanos o familias que estén en dificultades, que no pueden tener los elementos más básicos para sustentar su vida. Así que realmente ayúdanos para que primero nosotros mismos seamos buenos administradores, cada uno en forma personal, y también ayudar a los que, aun a pesar de que cuando hay una administración probable, posible o comprobable, tienen necesidades y carencias y necesitan la ayuda del pueblo de Dios. Que tú nos bendigas al mirar estos textos, nos ayudes, hables a nuestra alma, hables a nuestra mente, para que cuando recibimos de gracia, y cada día lo hacemos, también de gracia podamos dar a otros que necesitan. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Normalmente tendemos nuestra mirada a las ofrendas a lo que es una responsabilidad y tenemos que hacer y no olvidar, lo vamos a ver probablemente el domingo que viene, las ofrendas que nosotros tenemos que económicamente y materialmente entregar a la iglesia. Pero aquí es otra cosa. Se parece mucho, tiene que ver con eso, pero es más en la ayuda en situaciones muy, muy específicas. La Biblia le habla así, o lo menciona así, de esta manera. Vamos otra vez a 2 Corintios capítulo 8.
menciona de esta manera lo que es el ofrendar. Dice el versículo 1, le llama gracia de Dios. Así que, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, tenemos que verlo como un favor divino que se expresa hacia aquel que necesita. Y mientras nosotros no veamos el dar, el ofrendar de esta manera, estamos diciendo, la gracia que Dios me ha dado a mí, favoreciéndome con tener esto o aquello, no me sirve. Yo voy a cortar esa gracia y mi gracia va a ser distinta. Dios me da para que yo administre, pero es exactamente lo que voy a hacer. Lo voy a administrar yo y lo voy a hacer para mí. Pero hemos tenido la gracia de Dios. Hemos tenido la gracia de Dios materialmente. Por lo tanto, todos somos capaces de ser de ayuda a otro. Y vamos a ver de qué manera podemos llegar a hacerlo, decidiendo cosas en nuestro corazón y en nuestra mente. Versículo 2, miren cómo habla de esa, hacia el final del versículo, del dar. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Cuando un creyente da lo que le sobra, y no le duele nada dar lo que le sobra, probablemente no lo va a valorar el que lo da, porque es un machete, y no va a hacer un efecto en el otro, aunque la gracia de Dios nos ha permitido ver cómo hay personas que dicen gracias. Hermanos, cuando hemos ido a algunos lugares, entre algunos de ellos a nuestros hermanos, pero también cuando hemos ido con cosas que la iglesia mandó, recogió para dar a las familias de los niños, ustedes tendrían que haber visto la cara, la sonrisa de agradecimiento de estas personas. Tendrían que haberlo visto. Si lo hubieran hecho, tendrían muchas ganas de dar más. ¿Por qué? Porque cuando se da agradecimiento se valora lo que la persona da. Y estas personas, y muchos entre nosotros, también se ha hecho así. Es gracia de Dios. Es riqueza de su generosidad. ¿Sí? No somos ricos, pero hay gente que va a ver algo muy pequeño como la única riqueza que le llegó en el día. Es riqueza. Así que si tu corazón no es generoso y si tu bolsillo no es generoso, entonces difícilmente darás alegría a alguien, harás rico a alguien. Hacemos ricos a los pobres, como Cristo lo hizo con nosotros, o a los que tienen menos. El versículo 3 nos habla de ese dar, y miren de qué manera. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué es esto? ¿Cómo le pondríamos en una palabra? Más allá de sus fuerzas, más allá de lo que pueden. Una palabrita. Eso mismo que están pensando. Sacrificio. Sacrificio. Así que otra vez podríamos pensar en esto. Cuando tú das, cuando tú traes para una canasta de alimentos, cuando tú sacas de tu bolsillo, ¿duele? ¿O son tus obras? Tus obras, tenemos que separarlos, ¿no? Tus sobras. Lo que te sobra. Estas iglesias que no eran más ricas que nosotros,
estoy seguro de eso, estas iglesias se sacrificaron para ayudar a otros hermanos en necesidad. Pero probablemente nos pasa que cuanto más comodidad tenemos, más necesitamos para mantener esas comodidades, más nos encerramos en nosotros mismos y menos miramos a los que pueden sufrir porque no tienen un sustento para su día. Algunas personas han golpeado puertas llevando algo con todo su amor, con sacrificio, y realmente han hecho feliz a una familia. Así que, hermanos queridos, si no hay un pensamiento de sacrificio en ti, al dar, entonces tienes que revisar tu forma de dar. Hay que hacerlo. El versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Dos palabras usa aquí, ¿no? Privilegio y servicio. Privilegio y servicio. Bien. El privilegio tiene que ver con el gran honor que tiene una persona, por ejemplo, de llegar a un cargo dentro de la iglesia o de llegar a un cargo de responsabilidad en un gobierno o en el lugar donde trabaja o donde fuera. Es un honor. Quiero representar esta empresa. Me pongo la camiseta y voy a luchar por esta empresa. Para mí es un honor, es un privilegio. Pero los cristianos parece que tenemos que ir contra la corriente. Porque el privilegio es despojarnos de algo para ser de bendición a otro. Debemos examinar si lo hacemos. Servicio. Servir a otro es inclinarse hacia él para lavar sus pies. ¿Recuerdan cuando Jesús dio este ejemplo? ¿Sí? ¿Cuándo le diste honor a tu hermano en padecimientos, en sufrimientos? ¿Cuándo le diste o se pudo ver en ti, tú lo sabes, el privilegio de servirte, hermano? Cuando el hermano te dice gracias, lo que pasa es que yo soy bastante bueno, por eso puedo hacer estas cosas. Hermano, es un privilegio y estoy sirviendo. En realidad deberíamos decir, es lo que tengo que hacer. Es lo que tengo que hacer. No hay ningún mérito en nosotros. Versículo 5 lo menciona de esta manera, al dar. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así que aquí otra vez, el hecho de dar y colaborar en las necesidades de otros es darse primero al Señor y al que estamos sirviendo. Necesitamos hacerlo, precisamos hacerlo. Y otra vez, hermanos, si nosotros no nos conocemos entre nosotros, va a ser difícil saber si hay alguien que está en dificultades. Así que les ruego que terminemos este año invitándonos unos a otros a conocernos un poco más. Les ruego que eso ocurra. Si hay alguien que te gustaría invitar a tener un rato contigo, entonces ve y hazlo. Si hay alguien que no te gustaría invitar para tener un rato contigo, ve 2 veces y hazlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que se cumpla. Servicio, darse al Señor y darse a otros. Versículo 7 lo menciona de esta manera. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ya habíamos visto que es una gracia, ¿no? Es un favor. Ahora dice que abundemos en este favor, en esta gracia. El versículo 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Así que dar también muestra sinceridad de amor. Si
¿Alguna vez vieron a alguien? Y me gustaría que levantaran la mano si lo vieron, ¿está? Que entró a este lugar, a otro lugar donde ustedes estuvieron, entró con frío y no lo iban a ver más a la persona. Pero, toma, llévate esto. ¿Vieron a alguien alguna vez? ¿Sí? ¿Quién? ¿Viste? Muy bien. Espero que no haya sido el único en el mundo. Pero si no somos capaces de hacer esto, entonces no tenemos esta abundancia de generosidad, pero no tenemos sinceridad de amor. Porque tú dirías como Santiago reprocha, si tu hermano tiene frío y le dices, ve y que Dios te bendiga, y tienes lo que darle, cuidado, eso no es fe. Eso es una pantalla de piedad, pero no tiene nada que ver con la fe. Bien, si alguien te presta un bonito abrigo, una bonita campera, capaz que puedes decir, bueno, mirá que te la traigo, el domingo viene te la traigo, ¿no? Pero ¿estás dispuesto a perderla? ¿Estás dispuesto a dársela? Así lo habla Pablo, ¿sí? Así lo menciona, esto es dar, sinceridad del amor vuestro. Vamos a uno más, el versículo 9. Versículo 9. Miren qué versículo, ¿eh? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta es la base. Esta es la base. Cuando un creyente no es generoso, no da, no ofrenda, no se ofrece, no valora lo que Cristo hizo por él. No valora que Él nos hizo ricos espiritualmente, porque éramos una miseria eterna, y nos hizo ricos en Cristo, pero además de eso, por lo menos en nuestra sociedad, no nos dejó en la situación que estábamos antes. Imaginemos nuestra vida hacia atrás sin Cristo y cómo hubiera seguido si no lo hubiéramos conocido. Borrachos, viciosos, probablemente drogadictos, simplemente, ¿para qué puede vivir un incrédulo? ¿Para qué puede vivir, no? ¿Sí? Para ganar dinero, para malgastarlo, para importarse por sí mismo. Eso hubiera sido nuestra vida sin Cristo. No cabe la generosidad en alguien que no conoce a Cristo, pero sí en alguien que lo conoce. Si Él siendo rico se hizo pobre, nos enriqueció por esa razón. ¿Cuánto perderíamos nosotros si nos hiciéramos pobres por causa de otro? Por supuesto que siempre estamos hablando de necesidades, no estamos hablando de pretensiones. Siempre hablamos de necesidades y Pablo está hablando de eso. El ejemplo de Jesús es el ejemplo a imitar. El ejemplo a imitar. Bueno, yo he visto mucha gente haciendo cosas, hablo de creyentes, cosas que realmente beneficiaron a otros. Son ejemplos a imitar. Pero el de Cristo es el ejemplo supremo. Nadie como este. Nadie como este. Porque realmente nada merecíamos de Él, de nuestro Dios. Así que nos ofrendamos como Cristo se ofrendó para nosotros. Versículo 10. Una forma más de ver el dar. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ellos quisieron comenzar, querían comenzar a hacerlo. Tenían, por lo menos, parte de un año y parte del otro haciendo esa tarea. Se estaban proyectando, programando para cubrir necesidades, se prepararon para eso. Y de esto nos habla la Biblia. Nosotros tenemos que querer. Si no queremos hacerlo, hay una cosa que es segura.
no lo vamos a hacer. O alguien va a tener que robarnos la plata, como Robin Hood, ¿no? Le roba a los ricos para los pobres y dársela a los pobres, o simplemente nuestra mente, nuestro corazón, nuestro bolsillo se va a cerrar para no ser de bendición a absolutamente nadie. Entonces, querer es importante. El versículo 11, ellos deseaban hacerlo, querían hacerlo, comenzaron a hacerlo. Versículo 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿No? Bueno, yo quiero. Eso no es todo. Tengo que estar pronto, preparado para hacerlo. Tengo que tener un plan personal de cómo voy a estar ofrendando para beneficiar a otros, y en el momento que caiga la oportunidad, debo ayudar. Necesito un plan para eso. Natalia Oreiro tiene un plan. Una sonrisa, gente. Es de Oca, no sé qué cosa. Pero los cristianos parece que no tenemos un plan para ayudar. Pero generalmente también estamos queriendo que se nos ayude. Para eso tal vez sí planeamos. Comenzamos a querer, nos aprontamos con un plan y preparamos para terminar lo que hemos comenzado. Entonces, si yo programo que de aquí a un tiempo, vamos a suponer, hablamos de nuestro hermano Héctor y su esposa Graciela allí en el África, si alguno de ustedes ha decidido en su corazón ser de apoyo para ellos, creo que es marzo, ¿no? O tal vez algunos meses más. Bueno, capaz que tengan un plan para ese tiempo. Esto está dedicado a nuestros hermanos allí. Ahora, si no nos preparamos, no vamos a hacer nada. Esa es la realidad, ¿no? Y seguiremos contando nuestros pesitos y nuestros bienes para nosotros. Mientras otros pueden llegar a ser bendecidos, y lo sabemos bien. Lo sabemos bien. El versículo 12 dice, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Uno tiene que ver entonces que es de voluntad en cada... Perdón. Cachito. Cada ocasión que se tiene, ¿qué se puede? 9.2, por favor. 9.2 mientras me preparo. Alguien que lo lea. Pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me lo digo entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Bien. Junto con este vamos a ver otra manera también que ayuda. Pero cuando nosotros llegamos a tener el deseo, cumplimos la meta y llegamos al momento de darlo y me empieza a doler, parece que la voluntad se acabó. Entonces podemos empezar a decir, bueno, lo tenía para el pastor Héctor y su familia, su esposa, pero me está faltando pagar algo. Capaz que no llego a pagar la luz, capaz que no llego a pagar el agua, pero yo había hecho un compromiso y necesito mantenerlo. Porque nadie va a venir en una resolución muy personal a ponerme un revólver en el pecho para decir, ¿te acordás lo que tenías que dar y no lo estás dando? Será el Espíritu de Dios trabajando en nosotros, pero la obediencia de esa decisión que hemos hecho delante de Dios. Es de voluntad, en cada ocasión que se puede. Entonces, Pablo conocía la voluntad de los corintios y los animaba a que ellos terminaran voluntariamente lo que habían estado planeando. El otro día le hacía una pregunta a nuestro hermano Pablo en su enseñanza. Le pregunté, ¿todo creyente puede ahorrar? ¿Todos pueden ahorrar? Y él no dudó en decir que sí. Pero hay gente que no podría ahorrar, puede. Falta voluntad.
falta voluntad. Entonces, ahí están los propósitos con los que nosotros podemos decir, bueno, esto lo separo para tal causa y para que cuando la ocasión se presente yo pueda tener algo disponible para eso. La firmeza del carácter cristiano va a hacer que las cosas puedan mantenerse. Pero si somos flojos en nuestro carácter cristiano y en nuestras decisiones, entonces va a ser difícil que algo que pensemos que podemos ser de ayuda se llegue a concretar. El problema grande que tenemos es que nos hemos apegado mucho al mundo. Entonces, el mundo quiere todo lo que ve. Y el cristiano no quiere todo lo que ve, pero quiere la mitad. Así que siempre vamos detrás de lo que el mundo nos incentiva a que tengamos. Pero no es toda una necesidad. No es toda una necesidad. Si todo lo que vemos es una necesidad, entonces estemos seguros que no ayudaremos a nadie. Ese va a ser el problema que vamos a llegar a tener. Vamos a leer capítulo 9, versículo 7, 9, 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a mirar este versículo un poquito más detallado. Tal vez no sea hoy. Entonces, es de voluntad. Lo propuse en mi corazón. Y aunque se mezclen las cosas de la vida, voluntariamente me voy a desprender de esto que he decidido ofrendar para alguien o para un grupo de personas o lo que haya decidido delante de Dios. Los deseos de la carne, la glotonería, la gula, son cosas que a veces ocurren, muchas veces ocurren, el deseo de acumular cosas y que al final nos hace mal, nos daña la salud y simplemente se van a echar a perder porque lo único que estamos haciendo es acumular cosas. Entonces, si alguien está en esta situación, si alguien solo piensa en el comer y solo piensa en esto que me gustó y traerlo a casa, y aquello y traerlo a casa, ¿cómo después no se va a quejar de que no puede cubrir sus necesidades más básicas? Si nos llenamos de chirimbolos, ¿cómo nos vamos a quejar después que no tenemos para el asadito de la Navidad? ¿No? Lo compré todo en chirimbolos. Bueno, a veces pasa eso. Una muy mala administración puede llevar a eso, ¿sí? La voluntad de las personas, de los cristianos, no puede estar sujeta a su bolsillo. No puede ser que cada peso que agarremos sea para partirlo al medio en algo que deseemos tener. ¿No? Yo pienso que aquí entre nosotros hay gente que sabe ahorrar. Si usted descubre eso, acérquese a esas personas y trate de hablar con ellos. Trate de hablar. No importa si él tiene más o tiene menos. Pero si usted cada peso que agarra lo parte al medio, entonces no va a tener voluntad de ofrendar y de guardar aquello que había decidido en su corazón. ¿Ganó poco? Bueno, ¿por qué ganas poco? ¿Por qué ganas poco? Hay que ver por qué ganas poco. He conocido o escuchado de personas que ganan mucho dinero y nunca les alcanza. Y he escuchado gente que gana muy poco y dice así: aprieto mis pesitos para llegar a fin de mes. ¿Han escuchado esa frase? ¿Sí? Bien. Claro, depende de lo que es poco y mucho, ¿no? Siempre depende de lo que es poco y mucho. Pero si el que tiene o gana poco puede llegar a fin de mes, ¿cuánto más
el que gana mucho. Tal vez no estudiaste, no te preparaste, malgastaste tu tiempo. Cuando te convertiste, nada cambió en cuanto a eso. Entonces, no podrías hoy en nuestra sociedad llegar a ganar más dinero sin prepararte. ¿Cierto eso, no? ¿Cierto eso, no? Así que, ¿qué hay que hacer? Estudiar. Los burros éramos de las generaciones del 60, 70. Después se empezó a complicar, ¿eh? Nadie sin estudio podía tener un buen trabajo. Y es lo que ocurre. Así que prepararse no es nada alocado, al contrario. Es algo que te va a beneficiar para que ofrendes mejor. Para que otros sean beneficiados de tu trabajo. Versículos 13 al 15. Estamos en el capítulo 9. Perdón, 8. Dice así: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. La primera iglesia, en el libro de los Hechos, ellos practicaron el favor hacia otros, la gracia hacia otros. Dice la Biblia que no había necesitados entre ellos, ¿se acuerdan? No había gente necesitada. Nadie les obligó a vender sus casas. Nadie tiene por qué vender su casa. Nadie le obligó a dar, pero de corazón lo hacían. ¿Y qué hacían los apóstoles cuando traían ese dinero? Ellos cubrían la necesidad, no los caprichos, la necesidad que había entre las personas. Eso es lo que ocurría. ¿Qué hacían? Igualaban, en alguna medida, ¿no? Podía haber un estándar de vida equilibrado. ¿Había ricos? Sí, los había. ¿Todos los que tenían casas las vendieron? No, seguramente no. Algunos la vendieron y mintieron, capítulo 5, ¿no? Mintieron. Así que había ambiciones y malos deseos por todos lados, aún en aquel tiempo. Si la iglesia trae arriba con su bendición a una familia, a un hermano necesitado, ¿qué hace? Equilibra. No hay necesitados. Y esa es la función última, que no haya necesitados. No importa si alguno va a quedar rico, el asunto es que no hay necesitados. No hay pobreza extrema, porque el pueblo de Dios se une para que ocurra lo que debe ocurrir. El sustento para todos los que necesitan entre el pueblo de Dios. Versículo 14. Tu abundancia suple la escasez de otro. Eso es lo que hace. Y el que recibe seguramente va a tener un corazón que va a aprender a dar. Así que también va a poder ofrecer a otros cuando haya necesidades. Es grandioso esto, ¿eh? Pero suplir uno a otro es algo que necesitamos practicar. Les leo capítulo 9, versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Gente agradecida. Uno suple al otro. A un santo le falta y otro santo va y le provee. Hay una familia que quedó en algunas penas materiales y económicas. Ya se mueve la iglesia para poder socorrer a esa familia. La iglesia queda contenta de poder haber hecho algo, espero, porque lo ha dado de corazón. Y esa familia, ese cristiano va a decir, gracias a Dios por el pueblo de Dios. Y Dios va a ser honrado. Dios va a ser honrado.
¿Podrías identificar tu personalidad acerca de las cosas materiales? ¿Podrías decir que estás apegado a lo material? ¿Que eres machete? Capaz que suena raro para los hermanos venezolanos. Amarrete. Bueno, ¿podrías pensar así, de esa manera? Claro que uno no lo ve todo, los defectos de uno, porque uno para uno es el crack, ¿no? Pero si sos honesto, somos honestos, podríamos ver faltas en el manejo de nuestros bienes, por lo cual hay personas que no son bendecidas y seguirán en alguna situación material de escasez. En el 8.14, que hemos estado leyendo allí, 8.14, y el 9.12, que hemos leído recién, usa una palabra que significa exceder una cierta cantidad o medida. Y la figura que puede venirnos a la mente es cuando Jesús multiplica los panes y los peces. ¿Se acuerdan? Había poco, pero ¿qué terminó siendo? Mucho. Mucho. Entonces, la abundancia vuestra supera cualquier expectativa. Bueno, la mía personal, podríamos sorprendernos de vez en cuando, ¿no? Che, pensé que iba a dar tanto y terminé dando más, ¿no? Pero ¿cuánto más aquel que necesita? En 8.20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, y acá usa otra palabra que significa esto. Miren ustedes, esa palabra abundancia. Grueso, gordo, totalmente crecido o rico. Cualquiera de estas formas podría ser traducida o tiene la idea esta palabra, ¿sí? Así que podríamos decir, llegamos a una casa y alguien va a decir, ¡ay, qué ofrenda gordita que me trajeron, qué bueno! Gracias a Dios. ¿No? Se pasó de grasita, está buenazo. Esta ofrenda está muy, muy rica. Así que cuando la palabra nos enseña acerca de la abundancia, nosotros tenemos que preguntarnos algo. ¿Tenemos abundancia o no? ¿Tenemos abundancia o no? ¿Alguna vez ha dicho, Dios me ha dado más de lo que merezco? ¿Ha dicho usted alguna vez eso? Entonces tiene abundancia, no tiene escapatoria. Y yo lo mismo. No tenemos escapatoria. Ahora, si usted cree que Dios ha sido injusto con usted y Dios no le ha dado lo que usted merece, seguramente usted está pidiendo infierno. ¿No? Ahora, si Dios le ha dado lo que usted no merece, Dios ha actuado en abundancia con usted. En lo espiritual y en lo material. Por lo tanto, que su ofrenda sea gruesa, sea grande, sea rica, porque Dios le ha dado en abundancia. Hay un dicho que dice, nadie es tan rico que no necesite, nadie es tan pobre que no pueda dar. Y es verdad esto. Es verdad. No sé quién lo dijo ni de dónde salió, pero es verdad. ¿Sí? Nosotros ni nos imaginamos lo pobre que nos pueden ver en otros lugares. ¿No? Pero los hermanos cuentan de Venezuela como están la pobreza, ¿verdad? Así que ellos nos verán a nosotros como ricos. En Venezuela nos ven como ricos. ¿Saben cómo nos verán en África? En algunos lugares de África, en algunos lugares de la India. ¿Saben cómo nos verán en algunos lugares donde dicen esto lavan los autos con agua potable y acá tomamos agua contaminada? ¿Saben cómo nos ven esa gente? O sea, somos ricos. Tenemos que asumirlo. Somos ricos. Materialmente ricos. Entonces tenemos que preguntarnos por qué somos tan machetes. Para algunas personas, la abundancia no siempre es que me sobre.
a veces no sobra nada. Igual estamos en abundancia. Igual estamos en abundancia. También puede ser abundancia que tengo más de lo que necesito. Tengo más de lo que necesito. Les conté esto una vez, pero lo decía alguien que tenía un poco de sentido de humor y a la vez veía algo serio en eso, ¿no? Él decía, ¿para qué quiero 2 pares de zapatos si tengo solo 2 pies? ¿No? Solamente quería decir esto. Si tengo lo que necesito, todo lo demás sobra. Todo lo demás puede sobrar. Tal vez Dios nos pida algunas cosas. Estaba escuchando un informe, ya vamos a cerrar. Estaba escuchando un informe y dicen que Uruguay en 100 años o a fin de este siglo va a perder miles de hectáreas de tierra. ¿Sabían eso ustedes? A los que tienen hijitos chicos o nietos, vayan preparándolos. Que compren tierra hacia el norte, porque las costas van a ser inundadas. Dice, ¿no? Dice. Pero la Biblia dice que las costas van a ser inundadas. ¿Sabían ustedes eso? Gianni y Natalia. En 50 años se decía, ya creo que van 10, la zona de Playa Pascual va a estar bajo agua. Hagan lo que quieran ahora. Pero nosotros no estamos más lejos que ellos del agua. Así que estamos en la misma. ¿Sí? Estamos en la misma. Pero el científico dice esto para dentro de 100 años. Pero ¿saben qué? Dios lo puede hacer dentro de un rato. ¿O no? Y nos puede dejar sin nada. Y de ricos nos puede dejar pobres y machetes. Porque no hemos querido experimentar la bondad de Dios de el dar. ¿Hemos recibido de gracia? ¿Verdad que sí? Así que terminemos el versículo. De gracia dad. Y esto tiene que ver con todo lo que es la vida, ¿sí? No sé cuánto vamos a cubrir, porque tenemos pocos domingos, tenemos que seguir el año que viene tal vez, pero necesito que escuchen esto. Hijos tienen responsabilidades hacia sus padres. Todos los que tienen padres aquí tienen responsabilidades hacia ellos. Y es la primera. Es la primera. Si tú no estás cuidando a tus padres, te pido por favor, no cuides a nadie más. No cuides a nadie más. No vas a tener bendición de lo que des por otras personas si tus padres no están cuidados. ¿Entendieron, jóvenes, esto? ¿Sí? Espero que lo hagan, porque me estoy quedando viejo. La gracia de Dios nos ayude. La gracia de Dios nos ayude. A veces nos creemos pobres, o decimos que somos pobres, pero hay mucho para dar. Así que tenemos que ser un poquito más generosos, o bastante más, y ver cómo la Biblia define lo que es el dar. En estas pocas palabras, y hay unas cuantas más en estos 2 capítulos, y de verdad nuestra voluntad se ponga en marcha para bendecir a otros. Dios nos bendiga.